revolución bolivariana. ¡Viva la lucha del pueblo argentino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver acá en Argentina, en Perú y en Venezuela. Y bueno, nos pueden encontrar también en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org, donde se ve este programa en diferido, hay informaciones de todo lo que ocurre en Latinoamérica y el tercer mundo, y escuchen nuestro programa radial que va desde Argentina para todo el mundo. Esta semana vamos a hablar de Brasil porque obviamente el próximo domingo hay elecciones allí y todos esperamos que Bolsonaro no pase. Todos esperamos que, así como millones de mujeres salieron a la calle este pasado fin de semana, realmente a protestar y a decir alto al fascismo, esto se concrete en las urnas también. De lo contrario, si hubiera una segunda vuelta, que parece ser que va a pasar eso, que haya unidad para votar contra Bolsonaro, por lo menos eso. Y para hablar de esto y para hablar también de otros temas importantes, estuvimos esta semana con Rita Segato. Ella es antropóloga, feminista, profesora de la Universidad de Brasil, supo vivir en Tilcara, en el norte argentino, y ahora está radicada en Brasil, conoce muy bien esa realidad, y con ella hablamos en un primer segmento que les vamos a mostrar, por lo menos la escuchamos en la charla que dio en la universidad, en la sede de Puan, la Universidad Argentina, sobre el fenómeno de estas mujeres que salieron a timonear, a encabezar la respuesta a la posibilidad de instalación del fascismo en Brasil. Vamos a escucharla. Lo de la política, lo de las mujeres, lo del papel que estamos ocupando hoy en la política nosotras las mujeres. No sé si vieron una pequeñísima entrevista que salió conmigo hoy sobre las marchas de Brasil. Sí, es pequeña, pero compacta, pero es lo que pienso. Lo más importante de ese no que dijeron las mujeres ahí es el espejo que nos presenta a nosotras, las mujeres, sobre nuestra propia fuerza. O sea, y sobre una manera de hacer política que es totalmente nueva, una nueva era de la política. Cuidado para no dejarnos atrapar. Tenemos que caminar en un territorio ignoto, en un territorio desconocido, o sea, en un territorio donde el suelo no es firme, porque eso es una invención de la política. Y eso es lo que yo trato de destacar todo el tiempo, porque siempre nos deslizamos, y yo sé que la mayor parte de las personas que me escuchan, inclusive el señorita al lado mío, también nos deslizamos todos a la política de Estado, a la política institucional, a la institucionalización de todos nuestros gestos políticos. Entonces lo que yo intento, si leen esa pequeña entrevista, es decir, no, lo más importante no es el rédito, eso es importante, sí, el rédito electoral de esa marcha. Hay un rédito importante que es el rédito electoral, y quién sabe, es posible que se frene la adhesión a, ¿cómo se llama? Upoiso. Se llama Upoiso. Y procuran no nombrarlo, ¿no? Porque trae mala suerte.
otra clave, en otro estilo, que no sabemos muy bien cómo es, qué forma tiene, porque es una irrupción de una historia que quedó suprimida en el pasaje de la colonial modernidad. O sea, cuando se pasa a la colonial modernidad, como digo en varios artículos y textos míos, están los textos. Lo que sucede es que la historia de los hombres llega a la fase del Estado y de la esfera pública, que tienen el ADN masculino. O sea, el último momento, la última estructura de una historia, que es de la politicidad de los hombres. Y en ese momento, ese sujeto, que es el sujeto de la esfera pública, el sujeto del Estado, ¿no?, pasa a englobar y secuestrar, monopolizar todo lo que se pretende como político, o sea, como un enunciado de naturaleza política. Al mismo tiempo, una politicidad que era nuestra, una forma de resolver problemas, una forma de cuidar de la vida, una forma de gestión que era y que sigue siendo en muchos lugares y también sigue siendo en nuestras cocinas, ¿no?, entre nosotros, y que era femenina, no por cuerpo, o sea, no por el cuerpo femenino y masculino, sino por la historia de los hombres y de las mujeres. No es el cuerpo, sino son dos historias. Ahí recordemos siempre al grandioso texto de Pierre Clastres, El arco y la cesta. Es la historia del arco y la historia de la cesta, no de dos genitales. Entonces, esa historia de la cesta se despolitiza, ¿no? Llega y se transforma en la familia nuclear moderna, o mejor dicho, para respetar a Aníbal Quijano, colonial moderna, porque no existe modernidad sin colonialidad. No existe. La historia de la modernidad es consecuencia de un puntapié inicial que es la política. O sea, la unificación del mundo en valores, ¿no?, en aspiraciones, ¿no?, que son marcadas por lo que viene a ser después los pueblos colonizadores, la historia de Europa, ¿no?, que pasa a darnos y sentar el patrón de lo deseable, el patrón de futuro. Inclusive, como dice Quijano, tanto los marxismos como los liberalismos de varios tipos son igualmente eurocéntricos. Lo que pasa es el monopolio de todo lo que se pretende político por ese sujeto universal, enunciador de valores, de verdades de valor general, de interés general, verdades universales, ese sujeto que venía en su historia como un hombre con minúscula, en un mundo plural, de sexualidades plurales, de géneros plurales, de dualidades, como una forma de la pluralidad, en un mundo de dos o de más. Y ese sujeto, al transitar hacia la modernidad, ese sujeto con H minúscula pasa a transformarse en el hombre con H mayúscula, que en nuestras lenguas, portugués y español, podemos decir que en inglés no se puede, que es el sujeto, el hombre con H mayúscula de humanidad. O sea, él pasa a ser la figura, la figuración, el modelo, el epítome de lo humano, de lo que es humano y sus restos. Entonces, y nosotras, así como todo el lado de la cesta, vamos a decirlo de esta manera, los que quedamos del lado de la cesta, en aquella dualidad del arco y la cesta, pasamos a quedar enclaustradas en una nuclearidad, en una familia privada, que es íntima. Entonces, que adquiere esos dos predicados que son la privacidad y la intimidad, cosa que predicados que no tenían ese mundo antes del secuestro de la política por la historia de los hombres, por la historia de la masculinidad. Entonces, nosotras pasamos a
ser descastadas de la política. O sea, tenía y tiene jirones de politicidad en nuestra vida todo el tiempo, en nuestro mundo, en nuestro país. No estoy diciendo que eso es un proceso universal de esa manera, estoy hablando de nosotros. Es algo que necesitamos hacer, con los pies en la tierra, mirando lo que nos rodea y la historia que han atravesado nuestros pueblos. Entonces, ese espacio de la cesta se transforma en un espacio considerado no político, o sea, descastado, como dice, de la política, y con eso ocurre una gran caída de valor, soberanía, de prestigio y de importancia de las mujeres en la sociedad. Y eso es la modernidad. Nunca tuvimos menos valor, menos importancia y menos poder que en el mundo colonial moderno. O sea, la ficción de que las leyes nos están haciendo progresar es evidente. O sea, las leyes no están consiguiendo controlar, por ejemplo, los feminicidios. O sea, tenemos leyes que condenan, tipifican y colocan penas más duras para el feminicidio en prácticamente todos los países de América Latina ya. Y sin embargo, no hemos podido controlar el proceso de la muerte. O sea, protegernos mejor, protegernos de la crueldad más. Los números y las formas de crueldad están en aumento. ¿Cómo puede ser? Ese es un fenómeno que hay que examinar y es importantísimo. Es porque por la despolitización, la despublicización de la figura femenina. O sea, la figura femenina, todo lo que nos pasa, aunque sea, como digo muchas veces, encontrar un cuerpo despedazado en el medio de la calle, siempre, al final, la imaginación colectiva, ¿no?, va a empujarlo al campo de la intimidad. Lo que le pasó a ese cuerpo, lo va a utilizar, va a transformar el crimen plenamente público que le ha sucedido en un crimen de lo íntimo, de alguna forma de lo íntimo. Ese es un problema que hay que atacar. El criminalismo está ahí. Esa es la madre del borrego. O sea, esa es la madre del criminalismo. El descastamiento de lo plenamente público que hemos sufrido las mujeres en el proceso colonial. Entonces, quería decirles porque esta estructura de la política es lo que nos condena. Y esto es central para entender, es central pensarlo, para pensar cómo hacer política hoy, qué está pasando. Otra de las cosas que digo, vinculada con esto, es que, porque toda política, podemos entrar en la política, podemos tener cupos, candidatarnos, entrar en los campos, en el campo institucional y operar el campo institucional. Y debemos hacerlo. Pero debemos hacerlo con prevención. Con prevención. Porque lo que es necesario hacer, lo más importante a ser hecho, es recuperar la politicidad que en ese camino se perdió. ¿Entienden? O sea, una forma de resolver conflictos, una forma de gestionar la vida que no es utópica, pero que es tópica, que es inmediata, que es próxima, que no es burocrática. Hay formas en que el lado femenino de la vida, la cesta, resuelve los problemas de la vida y de la sociedad de una forma distinta del Estado. Lo que estamos viendo es un Estado que nos traiciona todo el tiempo y además que es absolutamente incapaz de protegernos. Eso se constata en todas partes. La queja femenina es inaudible a los ojos estatales. Pero si no aprendemos de la historia, ¿para qué vamos a estar? Le decimos al profesor de historia que se retire, porque hagamos otra cosa, jardinería, culinaria, cualquier cosa. La historia enseña que no se ha podido, porque el Estado nos acaba. No es que hay que abandonarlo, pero en él solamente en sus fisuras, en sus escondites, en sus pliegues, en sus clivajes, se puede actuar de la forma en que creo que todos los que estamos aquí presentes, o la gran mayoría, quiere actuar
quiere decir de forma a poder reencaminar la dirección de la historia en otro rumbo, ¿no? Es un rumbo diferente al rumbo en que viene siendo esta larguísima prehistoria patriarcal de la humanidad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos dándole la versión de la charla que dio Rita Segato en la Universidad de Buenos Aires. Y ahora, en este segundo segmento y último segmento del programa, va a hablar de la justicia patriarcal, o mejor dicho, de la injusticia patriarcal. Entre ellos va a citar como ejemplo el caso del juez Rossi en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, que absolvió a los asesinos de Micaela García. Veámosla y escuchémosla a realmente esta militante feminista y revolucionaria que es Rita Segato. De jury contra el juez Rossi. El juez Rossi es el juez que dejó en la calle a Wagner, que es el que mató a Micaela. A Micaela. El feminicidio ese que le dolió tantísimo a la sociedad argentina, inclusive sorprendentemente más que otros, no todos duelen igual, porque Micaela era un estudiante, era un padre decano de la universidad, era una persona cuya vida fue escudriñada para ver dónde se le encontraba el defecto, para disminuir la disonancia cognitiva, ¿no? De su victimización, y no se pudo. Entonces fue un golpe muy fuerte en la sociedad, y entonces se hizo un juicio al juez que, desoyendo a 29 informes psicosociales. Los informes psicosociales son el lado femenino de la justicia. El derecho es el lado masculino. O sea, el derecho es masculino. Es una corporación masculina, una réplica de la corporación masculina. Aunque haya mujeres ahí adentro, no importa, esa mujer tendrá que burocratizar su comportamiento, si no, no podrá ejercer. Entonces, padronizar, operar a la manera del Estado. Dije todo, puedo decir esto porque ya expliqué cómo pienso que el Estado es masculino, y es inexorablemente masculino, porque es una etapa de una historia que es la historia de los hombres. Muy rápidamente lo expliqué, lean mis textos. Más detalle. Pero creo que se puede entender lo que estoy diciendo, no es tan difícil. Entonces, el derecho es la gestión, la voz del Estado, y es masculina. Y estas profesiones que actúan en las cárceles vinculadas al campo del derecho, que son las psicólogas, las asistentes sociales, etc. 29 informes le entregaron a ese juez diciendo no lo suelte. El juez no lo suelte. Pero entonces, en ese juicio, que es muy interesante, ahí pude formular la idea, que es un concepto, que es una categoría, de los crímenes contra las mujeres, entre comillas, como un crimen menor. No es que estoy hablando, es una categoría. El crimen contra las mujeres y contra todos aquellos que se encuentran del lado de la cesta, vamos a decirlo así. Del lado, no del arco, sino de la cesta, es un crimen menor. Y no se lo puede sacar de ahí. ¿Por qué no se lo puede sacar de ahí? Porque la estructura de la modernidad lo impide. La estructura de la modernidad dicta que el hombre está del lado de lo estatizable, de lo plenamente público, y la cesta, el otro lado, ¿no? Aquellos cuerpos que son vistos por el patriarca como en desacato del patriarcado, ¿no? Y nosotros las mujeres nos incluimos ahí. Eso es lo que quería decir en mi introducción, y no dejar de decirlo. O sea, yo veo todo junto, nos veo a nosotras, las mujeres, personas trans, homosexuales, travestis, así,
toda la lista de lo que aquí en esta conferencia estoy llamando de la cesta, o sea, el lado femenino, el otro del hombre, porque es así que la modernidad lo clasifica. En el mundo dual, en el mundo de que hablé antes, en el mundo de la aldea, en el mundo comunal, es jerárquico, pero el mundo de la cesta no es el otro del mundo del arte. En nuestro mundo existe el mundo del sujeto universal, de las tareas, intereses y cuestiones de interés general, la política, las finanzas, las relaciones internacionales, en fin, la salud, esos son los temas del sujeto universal. Y los temas malamente acatados de las parcialidades que en el lenguaje multicultural muy tramposo hemos aceptado llamar de minorías. Y ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. O sea, hemos visto las identidades políticas y su minorización como algo aceptable. Cuando lo vamos a examinar, por lo menos como yo lo estoy examinando, advierto que hay una gran trampa ahí, y ese es el binarismo. El binarismo no es el binarismo del hombre y la mujer. No. Nosotros las feministas hemos tratado de reducir mucho estas cuestiones. La cuestión de papá y mamá, hombre y mujer, todo eso es importante, pero todo eso es así porque hay una estructura atrás. Esa estructura es la del sujeto universal y sus anomalías, sus otros. La mujer en esa nueva estructura colonial moderna se transforma en el otro del hombre. Las sexualidades disidentes se transforman en las anomalías o el otro de la sexualidad normativa. El negro se transforma en el otro del blanco. O sea, eso no es necesario, eso es una estructura que es necesario disolver, desmontar, agredir, erosionar. Entonces, ¿por qué no? Porque no siempre fue así. Porque no siempre ese subordinado, vamos a decir así, en un mundo que sí es asimétrico, pero menos asimétrico que el mundo moderno, mucho menos. En ese mundo asimétrico, los otros espacios, el espacio que no era el espacio público de los hombres, no era un espacio sin politicidad, y no era un espacio anómalo, y no era visto como el otro del espacio central. No hay universal, no hay sujeto universal. Lo que la modernidad inventa es lo normal, el normal. Eso es una invención moderna. Esa normalidad que la vemos hoy con absoluta naturalidad no estuvo siempre ahí. Basta leer, por ejemplo, el maravilloso prólogo que escribe Foucault a la biografía, a las memorias de Herculán Barba. ¿Vieron? Que era un hermafrodita. Pero no había un problema, o sea, sufrió la figura. En algunas épocas de su vida fue mujer, en otras épocas fue hombre, pero no constituía, digamos, una diferencia anomalizada y clasificada y patologizada. Era otra cosa. Y hasta hoy vemos, porque he tenido estudiantes haciendo ese ejercicio, que el mundo comunal, muy contrariamente a lo que nos dictan nuestros prejuicios, el mundo comunal, cuando todavía se encuentra libre del proceso de criollización, es mucho más fácil resolver las diferencias que en el mundo moderno, en el mundo institucional y moderno, a pesar de las leyes. Porque ¿qué son las leyes? Las leyes son lo que la modernidad saca de una manga para resolver los problemas que ha sacado de la otra manga. O sea, da con una mano las respuestas, los antídotos para el veneno que ya inoculó. Eso es el proceso de lo que siempre a remolque, ¿no? Al remolque del proceso de criollización, modernización, urbanización. Entonces, este es un tema que siempre hago un esfuerzo por hacer una gran síntesis para colocarlo, porque yo creo que nos lleva a ver el mundo de una forma distinta
a la que habitualmente nos lo vemos y a la forma en que habitualmente lo reproducimos. Por último, en este largo prefacio, ustedes saben que nosotras las mujeres, dicen los lingüistas, que prefaciamos más nosotras nos vamos en prefacio. Bueno, pero es divertido también. El otro tema, finalmente, que tiene que ver con este, es que un pequeño eslogan, que fue el eslogan de los feminismos en los años 60, que decían: lo personal es político, y hicimos todo bien, de acuerdo con ese eslogan, de un lado. O sea, reformamos lo personal, lo reformamos en profundidad. Nuestra manera de estar en la conyugalidad, nuestra manera de estar en nuestra sexualidad, en las profesiones, o sea, reformamos nuestra vida. Intentamos, por lo menos las feministas, y muchas mujeres fueron adhiriendo al feminismo, diciéndolo o no, transformar lo personal. Pero nos olvidamos del otro lado, que es realmente y en profundidad transformar lo político. Eso está pendiente y eso es lo que está ocurriendo ahora con las nenas. O sea, las nenas lo están haciendo. Es impresionante. O sea, es necesario decir que se puede pensar en un mundo de la política que esté arraigado y dentro de la trama social. Porque el Estado, sobre todo nuestros estados, que como dijo hace muchísimo tiempo Puig Ross, notó lo siguiente. Me acuerdo de haberlo leído cuando estaba todavía por aquí, ¿no? Nuestros estados, les llamamos estados, pero no son la misma cosa, el mismo artefacto que un estado europeo. ¿Por qué? Porque en Europa los estados son el resultado de la historia de la sociedad. Y acá son estados puestos y armados por una élite criolla, vencedora al interior de la guerra de la independencia, porque en la guerra de la independencia en las huestes lucharon todos los sectores, indios, negros, y criollos pobres, criollos ricos, y muchos proyectos históricos se mancomunaron ahí muchos proyectos de pueblos diferentes, de sectores diferentes se mancomunaron ahí para vencer y generar la independencia. Pero al finalizar, dentro de esos muchos proyectos históricos mancomunados, venció uno. Y ese vencedor, esa élite criolla vencedora, exiló o asesinó a el sector rupturista. Entonces nuestros estados representan algo fundado por una élite criolla continuista con relación al periodo colonial. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y